Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, bien, ahí se ve la pantalla. Sí, sí, profe. Excelente. Bueno, hoy vamos a ver lo que es JavaScript. Ya cambiamos la unidad, comenzamos la unidad del módulo 3 y vamos a ver, vamos a hacer un poquito más grande, lo que es JavaScript. Eh, bien, si nunca han visto nada de JavaScript, JavaScript es el primer lenguaje de programación que vamos a ver en el curso. Creo que el único. Lo que venimos viendo hasta el momento son todos lenguajes de maquetación y de estilos. Recuerden que, bueno, HTML es el lenguaje con el que nosotros hacemos la maquetación, es decir, armamos la estructura de los sitios web. Luego con CSS le damos los estilos, que quiere decir el color, la posición de cada elemento, cómo se va, qué letra, qué tamaño, qué tanto espacio va a ocupar nuestra página, si va a tener un ancho completo o un ancho del 50%. Vemos el tema de los márgenes, el tema de los bordes, el tema del padding. También veíamos cómo manipular los elementos, bueno, animaciones creo que lo terminamos de ver. Vimos que hay muchísimas cosas que le daban mucha más vida a una página eh, diferente, o sea, una página con CSS diferente a lo que es una página de puro HTML estático, ¿sí? Hasta el momento, nuestras páginas siguen siendo estáticas, porque más allá de que las hemos dejado muy bonitas con CSS, siguen siendo páginas que no tienen una devolución en cuanto al cliente, ¿sí? El cliente, queremos decir, como se me refiero al usuario que va a usar nuestra página, ¿sí? Bueno, JavaScript viene a ofrecer esta otra parte. Em, JavaScript es como si fuera el que le da la funcionalidad a a nuestras páginas web. Y lo que hace JavaScript es poder crear esa interacción con el usuario, esa interacción con el cliente que va a consumir nuestra página web, ¿sí? Entonces, ¿qué es JavaScript? JavaScript, como dice acá, es un lenguaje de programación de alto nivel. Voy a hacer hincapié un poquito en esto. ¿Por qué decimos lenguaje de programación de alto nivel? De alto nivel no quiere decir, no nos referimos a que, wow, es muy copado y es re bueno. Alto nivel nos referimos en realidad a que está por una capa un poco más cercano de lo que es el lenguaje humano. Existen lenguajes de bajo nivel que son los que están más cerca de lo que es la interacción con el nivel de procesamiento que utilizan las computadoras. Eso sería como un código binario, por ejemplo, que son ceros y unos, que es el lenguaje o el código que realmente entienden las máquinas. Eso sería un lenguaje de bajo nivel, como por ejemplo Assembler o algunos de esos lenguajes de programación, son lenguajes de bajo nivel que están muy cerca de la capa de procesamiento. Estos lenguajes de programación de alto nivel es como un nivel, hay como una capa de abstracción en donde se llega a entender mucho mejor. Nosotros vamos a escribir lenguaje humano, lenguaje que nosotros podemos interpretar con letras que nosotros conocemos y no 01010001, porque eso nosotros no lo podemos escribir y sería muy difícil. Será muy difícil de aprender este lenguaje si solamente sería así, ¿sí? Con el tiempo este lenguaje ha ido evolucionando y cada vez son mucho más potentes. JavaScript hoy en día es uno de los lenguajes, yo considero, soy fan de este lenguaje,
considero que es uno de los lenguajes más completos y multiplataforma en la actualidad, que ha tenido un crecimiento bastante amplio y ha dado saltos muy grandes en cuanto al crecimiento y en cuanto al desarrollo de este lenguaje. En estos últimos 5, 8 años, más o menos después de la última actualización fuerte que hubo en el 2015, ha sido un lenguaje muy, muy potente, muy grande, se ha transformado en multiplataforma. ¿Por qué? Porque antes JavaScript en realidad era un lenguaje que solamente estaba en los navegadores. Es más, es un lenguaje, ya teniendo un poco lo que es historia, entrando un poco en lo que es historia del lenguaje, JavaScript nació con la necesidad justamente lo que estoy por enseñar yo ahora, de crear interactividad en las páginas web. Con el tiempo, y fue ese salto que les dije recién, salió desde el navegador, salió, o sea, antes solamente se ejecutaba dentro del navegador y no podía estar en otro ambiente que no sea en el de un navegador web. Actualmente el lenguaje está dentro de lo que son los servidores, o sea, hay servidores que están hechos o están armados con el lenguaje de JavaScript. Hay también bases de datos que son también con la notación algo muy parecido que están muy reflejado en lo que es JavaScript. Y eso anteriormente no se veía, al igual que algunos programas que se hacen para desktop, que quiere decir de programas de escritorio que antes tampoco se hacía. Hoy tenemos lenguajes o frameworks como React, Vue, Svelte, que nos facilitan un montón la creación de páginas web, que son frameworks de JavaScript. Tenemos servidores, o sea, creación de servidores dentro de lo que es Node.js, también Node.js, que también utiliza JavaScript, que se lo utiliza mucho para hacer servidores. Después tenemos Electron con React, que también son frameworks que nos permiten hacer programas de escritorio y así inmensidad de cosas, inmensidad de cosas. Y bueno, después también se llegó a hacer programas, o sea, aplicaciones mobile para teléfonos móviles, con React Native, por ejemplo, que es también un framework basado en lo que es el React, que es otro framework de JavaScript. Entonces también podemos escribir, hacer programas para teléfonos, aplicaciones para teléfonos, utilizando también JavaScript. O sea, todo esto que yo le estoy mencionando es utilizando el mismo lenguaje. O sea, si ustedes son capaces de entender bien este lenguaje, van a ser capaces de poder trabajar en cualquier de todas esas plataformas, tanto en mobile, como en servidores, como en páginas web, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene este lenguaje, que es multiplataforma, aparte de que está creciendo mucho y que las industrias se están fijando mucho ya en este lenguaje, por justamente el gran crecimiento que está teniendo actualmente. Bueno, después de toda esta introducción, bueno, que ya lo había quedado acá, que es un programa de alto nivel, porque está hecho dentro del lenguaje que nosotros, o sea, para programar utilizamos palabras que nosotros conocemos, o por lo menos dentro de todo lo que es inglés, el lenguaje inglesa, pero en sí es mucho más fácil que escribir ceros y unos. Interpretado y orientado a objetos, que se utiliza para crear aplicaciones web interactivas y dinámicas. Bien. Fue creado en 1995, bueno, por alguien que trabajaba en Scale. Bien, bueno, ahora, ¿qué son los fundamentos de JavaScript? Los fundamentos de JavaScript hace hincapié en los que son los conceptos básicos que uno tiene que entender, ¿sí? Para poder utilizar efectivamente este lenguaje. Y lo que sería esto lo más básico. Si bien no vamos a ver todo esto en la unidad, esta unidad 3, pero sí la vamos a complementar en la unidad 4, va a ser, primero en principal, qué son las variables, qué son los tipos de datos, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Variables porque lo vamos a usar todo el tiempo, ya vamos a ver qué es lo que es una variable.
Y tipo de datos, porque es lo que vamos a estar manejando todo el tiempo. Tipo de datos. Después, operadores, estructuras de control de flujo, funciones. Vamos a ver qué tipo de funciones hay, cómo armar una función, para qué se las utiliza, objetos y clases, y manipulación del DOM. Todo lo que es funciones, y vamos a ver en la unidad, en el módulo 4, objetos y clases también lo vamos a ir utilizando un poco dentro de la unidad 3 y la unidad 4, más que nada en la unidad 4 vamos a hacer más hincapié sobre estas cosas, porque vamos a ver todo, cómo manejar los objetos, cómo manejar los arreglos o array, los métodos que se utilizan para manejar un arreglo, los métodos que se utilizan para manipular un objeto. Y después tenemos la manipulación del DOM, que esto es, o sea, dentro de lo que es JavaScript, eh, es utilizándolo dentro de lo que es la navegación web. Si nosotros, o sea, trabajando ya en lo que es un entorno web, vamos a tener algo que se llama DOM, ya lo vamos a ver bien, que es lo que es el Document Object Model, y esto es lo que va a hacer que realmente este lenguaje sea mágico. ¿Por qué? Porque ahora van a ver que se va a volver un poco más engorroso que las clases anteriores, les aviso de antemano, pero cuando lleguemos a este momento de lo que vamos a ver, lo que es manipulación del DOM, ahí van a entender todos estos otros conceptos. Vamos a utilizar todo lo que vimos en, esta primera instancia, porque ahora vamos a ver mucho más código, vamos a ver más otro tipo de resoluciones más lógicas, no tantas propiedades y valores, sino ya vamos a tener que usar un poco más la cabeza para poder resolver problemas, ¿sí? Y después vamos a ver cómo estos problemas o estas resoluciones que nosotros queremos hacer van a afectar en el DOM, porque van a ser, el DOM es lo que es una representación de nuestra página web, entonces ahí van a ver realmente que nosotros vamos a apretar, por ejemplo, un botón, y ese botón va a tener una función que va a hacer que se escriba un mensaje dentro de la página, ¿sí? Por ejemplo. Bien, acá ya comenzando, eh, me gustaría primero hacer algo que se hace siempre que uno aprende un lenguaje nuevo de programación, el famoso Hola Mundo, que si no han visto en otros, si anteriormente no han visto otro lenguaje de programación, y este es el primero que ustedes ven, les comento que en programación, cuando uno está aprendiendo un lenguaje, nuevo lenguaje, se hace algo como el Hola Mundo, como para probar si todo está andando bien. Nosotros, por ser la primera vez que vamos a tocar JavaScript, vamos a utilizar lo que es la consola que ya viene en el navegador, que es algo que todos los navegadores traen, no tan solo yo estoy utilizando Brave ahora, pero cualquiera que usted utilice el Google Chrome o cualquiera que sea que tengan ahora instalado en su computadora, tiene que tener un motor de JavaScript, que la mayoría de los navegadores hoy trabajan con un motor de JavaScript, y que compilan este código. Y a su vez, para eso traen una consola. ¿Cómo lo podemos abrir? ¿Cómo podemos usar esta consola? Vamos a hacer clic derecho en cualquier parte de la página, clic derecho, inspeccionar, y acá vemos que sale todo lo que tiene la página. Esto es HTML, seguramente ustedes lo deben ya más o menos saber qué es lo que dice, qué es lo que hace cada cosa. Pero acá vemos que dice Elements y al lado dice Console. Si lo tienen en español, va a decir elementos y consola. Si vamos acá a consola, vemos que acá yo tengo una error por cuestiones de, bueno, debe ser una extensión, algún error de la página. Lo borramos con esto y vemos que queda acá titilando. Otra forma más rápida de poder entrar a esto es presionando las teclas Control Shift J, y también nos abre directamente la consola de JavaScript. Como les repito, todos los navegadores traen esto. Lo más fácil que ustedes pueden hacer es clic derecho, inspeccionar y consola acá. Esta partecita consola.
Y bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar algo que se llama un método, que es el console log, y dentro de ese console log vamos a poner un mensaje, entre comillas, que diga hola mundo. Entonces, ya se lo ponemos console. Vamos a poner console log, abrimos paréntesis, que si se le logra ver bien, ahí lo voy a poner más grande. Esto ya no me importa. Ahora vamos a borrar todo. Ahí está. Abrimos paréntesis, abrimos comilla, y vamos a poner hola mundo, cerramos la comilla, cerramos el paréntesis, y si ahora presionamos enter, vemos cómo se escribió acá el mensajito de hola mundo. Obviamente que acá sale un undefined, pero eso lo vamos a dejar para que veamos más adelante qué es lo que es undefined. Ya vamos a ver, esto es un tipo de datos, ya lo vamos a estar viendo en un momentito. Bien, ¿esto para qué lo hago? Para dos cosas. Uno, para poder empezar a escribir código de JavaScript. Esto que acabamos de hacer es código de JavaScript. Y lo segundo, para que ustedes sepan qué es lo que es la consola. Bueno, anteriormente, bueno, cuando recién habíamos abierto, habíamos visto un par de letras rojas y qué sé yo. Esos son mensajes. Cada vez que nosotros tengamos un inconveniente con algo de JavaScript, que hayamos escrito algo mal, o algún código que esté mal o una función que no está funcionando, valga la redundancia, de manera correcta, ¿dónde vamos a tener que ir a ver los problemas? Acá en la consola. Y todos los navegadores, como le dije, todos los navegadores traen la consola. Sí, ahora sí, bueno, ahí con esto cerramos y podemos poner otra cosa. Ahora vamos a utilizar un alert y vamos a hacer lo mismo. Alert, vamos a abrir eso, vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir comillas y vamos a poner hola mundo de alert. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, si damos enter, nos sale esto. Esto que tenemos acá, que es una notificación, que dice, acá dice lo que nosotros le escribimos. Este otro método de JavaScript, que se llama el alert, y que también nos sirve para poder mandar mensajes. ¿Sí? Eso también lo hacemos de JavaScript. Y acá dice, bueno, aceptar. ¿Sí? Esto es como para que vayamos probando, vayamos viendo. Bueno, esto lo vamos a cerrar. Ya hicimos nuestro primer hola mundo, conocimos más o menos qué es lo que es la consola. Ahora vamos a ver las formas de interpretar JavaScript. ¿Por qué? Porque no es que nosotros vamos a estar escribiendo constantemente todo el tiempo el código en la consola, ¿no? Así que lo vamos a llevar a nuestro IDE, que nuestro IDE es el Visual Studio, de eh, nuestro programa para escribir código. Y bueno, hay tres formas de escribir Java. Al igual que lo habíamos visto con CSS, hay tres formas en las que podemos... Espera un ratito. Sí. Hay tres formas en las que podemos incorporar JavaScript a nuestros documentos HTML, ¿sí? A nuestros proyectos, a nuestros proyectos web sería lo correcto. ¿Cómo podemos implementar JavaScript? Primero, en principal, lo podemos hacer desde una etiqueta script en un archivo HTML, como lo habíamos hecho anteriormente con CSS, que poníamos la etiqueta style y ponemos el código CSS, bueno, lo mismo. En el head, que tenemos nuestro head, acá, entre la head y head, vamos a poner la etiqueta script y dentro de esta etiqueta podemos escribir todo nuestro código JavaScript. Bueno, como habíamos visto recién, un alert, por ejemplo.
La otra manera es, no, le había dicho que eran tres, pero son dos solamente. Y la otra manera es a través de un archivo externo, ¿sí? Opción 1, a través de la etiqueta script. Opción 2, a través de un archivo externo. El archivo externo funciona exactamente como funciona el CSS, nada más que en el HTML lo vamos a llamar de otra manera. Fíjense, nosotros en CSS lo que habíamos hecho era llamarlo en nuestro head a través de una etiqueta link y recién ahí ponemos hacemos el redireccionamiento a donde estaba guardado nuestro archivo CSS. En este caso va a ser algo parecido. Esta es una forma, ponerlo en el head, pero yo siempre recomiendo ponerlo acá en el body, al final casi de la última etiqueta. Por cuestiones de que es mejor que se cargue toda la página y lo último que cargue el navegador sea este script. Y porque por ahí podemos tener algunas cosas que necesitamos que se carguen primero para hacer uso de este script. Entonces, para no tener ese tipo de errores, acá si bien el ejemplo dice que lo coloquemos en el head, para mí es mucho más conveniente ponerlo acá antes de que termine esta última etiqueta, bueno, arriba de esta etiqueta. Bien, vamos a hacer la demo de esto. Acá yo tengo ya un piso de estudio abierto. ¿Qué vamos a hacer con este? Primero, Tengo que abrir una carpeta, ¿no? Nueva. Porque... esa, muy bien, Mabel. Nuevo, carpeta. Vamos a poner ya, uno. Bueno, esta carpetita así como está, ¿Cómo la llamo a la carpeta, profe? Así le pongo el mismo nombre porque después se me traspapelan. yo lo puse en JavaScript. Ah, Si te complica mucho escribir JavaScript, puedes poner el nombre de la fecha de hoy, como quieras. JavaScript 1 le puse. Bueno, esta carpetita que acabamos de crear, la creé acá en el escritorio, la vamos a arrastrar al Visual Studio, la vamos a tirar, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá primero? Vamos a crear un index HTML. Ustedes me dirán, bueno, pero si estamos viendo Java, pero tenemos que llamarlo en algún lugar. Como nosotros estamos trabajando a nivel web todavía, estamos dependiendo de documentos web. Y el documento web que nos va a hacer uso de ese JavaScript es un HTML, un documento HTML. Entonces, para tener dónde llamarlo, lo podemos hacer acá en este HTML. Le vamos a poner JavaScript. Eh, vamos a poner fundamentos de JavaScript. Acá vamos a poner un H1 como para ponerle algo. Algo que también tengo que aclarar, pero lo voy a aclarar hoy, que es la primera clase de JavaScript, para todos y para todo el resto del cursado. JavaScript y Java son dos lenguajes completamente diferentes, ¿sí? No se refieren a JavaScript como Java porque no es lo mismo y a lo largo de su vida, si se siguen dedicando a esto, le va a causar problemas en cuanto a comunicación con otros desarrolladores. No es lo mismo, son dos lenguajes completamente diferentes. Les comento, JavaScript se llama así
porque cuando nació uno de los lenguajes más populares del momento de programación y que estaba en el auge era Java, ¿sí? Entonces, JavaScript iba a tener otro nombre, pero para hacer un nombre más marketinero, por decirlo así, para que tenga más alce en cuanto a la innovación, le pusieron como un nombre parecido al que estaba mejor posicionado en ese momento. Pero no tiene nada que ver un lenguaje con otro, la sintaxis, el funcionamiento, todo, completamente, todo, casi todo, son diferentes. Entonces, no se refieran, no, profe, porque no me sé el, lo que vimos de Java, no lo entiendo. Nosotros acá no vamos a ver Java, vamos a ver Java. Así que cuando se refieran a algo del curso o algo de lo que estamos viendo, eh, refiéranse con propiedad a lo que estamos viendo, que es Java, ¿sí? Digo porque ya me ha pasado con alumnos anteriores, con grupos anteriores, y no quiero que haya esa confusión, ¿sí? Aclaro ahora porque yo lo dejo pasar, pero después de un tiempo se vuelve un poco molesto, o más que nada confuso. Bien, y acabo de poner un H2, voy a decir JavaScript, no es Java, así se mira. El que me diga eso, le pone un cero, le pongo un cero y tiene que hacer todo el curso de vuelta. Bueno, ahora vamos a usar la primera forma que habíamos visto. La primera forma era utilizando dentro de Descript, que estaba dentro del head, lo que es, puede ser acá después del title, la etiqueta script. Hago la etiqueta script y acá podemos poner todo el código de JavaScript que nosotros ya conocemos, ¿sí? Bueno, que vamos a conocer, porque por el momento no conocemos mucho, pero vamos a conocer. Como por ejemplo el console.log, esto es algo para poder escribir algo en consola. Por eso cuando queramos ver algo que escribe un console log, ¿a dónde tenemos que ir? A la consola del navegador. Ahí es donde va a aparecer. Entonces vamos a poner hola desde la etiqueta. Entonces, ¿cómo hacemos para ver esto? Lo vamos a lanzar acá. Abrir con Play Server. Bueno, ya se abre. No sé dónde lo abrió. Lo voy a cortar. Ya lo abrí, profe. A mí no me quiere abrir. Ah, sí.
Saludos, he visto el estudio. Vamos a marcar este otro. Bueno. Abrí con con otra extensión, pero bueno, funciona. Hace lo mismo que la IPSAR. Bueno, ¿cómo vamos a ver el mensajito que habíamos escrito en JavaScript? Seleccionar, consola, y acá vemos que dice hola desde la etiqueta script. ¿Sí? Bueno, estos son mensajes propios de la extensión. Pero así lo que nos importa es esto, que nos dice hola desde JavaScript. Bueno, yo ahí tengo un problema, porque a mí me aparece un montón de cosas, pero bueno. Sí, es normal y seguramente es por algunas extensiones que tengas dando vuelta por ahí. ¿Sí? Así que no sé. Sí, te pueden salir un montón, porque eso depende mucho de las cosas que uno le va poniendo a la compu o lo que está ejecutando en ese momento. Vos me parece que me aparece lo de Vox en caja o algo así, porque me aparece un cuadro que habíamos visto anteriormente. Fíjate que estás acá en console, ¿no? Porque acá te va a aparecer eso, fíjate, ¿ves? Esto, ¿ves? Te va a salir si estás en Elements. Tenés que ir acá a la pestañita de console. Ahí está. No la tenía. Bien. Sí, bueno, fíjate que diga console. Bien, ahora ya vimos que nos sale este mensajito que nosotros lo escribimos desde acá, ¿sí? Esto lo voy a cerrar. Y lo que vamos a hacer es, bueno, yo lo voy a comentar a esto, porque quiero explicarles cómo lo vamos a hacer desde ahora. Esto, en realidad, es igual que el CSS, yo no se lo recomiendo, por cuestiones muy, pero muy extremas o muy de urgencia, alguna cosa. Traten de evitarlo. En sus prácticas, en sus buenas prácticas, traten de evitarlo y siempre utilicen un archivo externo, ¿sí? Como es la segunda opción, es hacer un archivo externo. También le podemos llamar un index.js o a mí me gusta llamarlo app.js. Los dos nombres son válidos. Para que no se confunda tanto con el HTML, le vamos a poner app. Y acá ya tenemos para escribir JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a hacer un alert ahora. Vamos a hacer un alert, ¿sí? Y vamos a poner también un mensajito. Hola, desde el archivo externo. ¿Sí? O sea, una vez que guardamos, como si nosotros vamos ahora acá y vemos que nos reiniciamos y todo, no va a aparecer nada, ¿sí? No tiene, acá nos tiene que aparecer el mensajito del alert, ¿sí? Que antes habíamos visto. Entonces, como no sale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vincular este archivo con este documento HTML. Si bien, como le mostraba recién en el ejemplo, la documentación dice que hay que ponerlo acá, también no. Yo recomiendo ponerlo acá. Ustedes van a tener todo el sitio web lleno de etiquetas y cosas acá. Antes de cerrar el body, ahí vamos a llamar este archivo. Que es la etiqueta script, pero con un CRS, con source.
con el atributo source. Y acá, al igual que hacíamos en CSS y colocamos el link, o sea, el lugar en donde estaba guardado nuestro archivo CSS, también vamos a hacer lo mismo con el Java. Entonces vamos a colocar en la dirección de nuestro archivo Java. Si vamos punto, vamos a poner así también entre comillas, punto es barra y app.js, ¿sí? Y si nosotros vamos acá, ya nos sale el alert, que es el alert que nosotros hemos colocado, que dice, ahora sí vamos bien, pero dice, habla del archivo estar, ¿sí? Si tenemos ya este resultado, quiere decir que sí, está todo funcionando muy bien. Acá también, en vez de un alert, podemos comentar. Los comentarios en JavaScript, que eso no lo vimos, son parecidos a los del CSS, son dos líneas diagonales. Si queremos hacer una línea solamente, y si tenemos estas líneas de código, queremos comentarlas a todas, es lo mismo que el CSS. Hacemos esto, la barra, asterisco, el que quiero comentar hasta acá, asterisco barra. ¿Sí? Entonces, lo que esté dentro de este y este es lo que va a estar comentado. Si yo esto lo corto, lo llevo hasta acá abajo, voy a comentar todas las líneas. Esto para hacer comentarios multilínea, por decirlo así. Y si no, si quiero solamente comentar una sola línea, por ejemplo, la línea, si le quiero comentar esta solita, le hacemos dos diagonales, o sea, dos barras, y comentamos una sola línea. Eso en cuanto a los comentarios. También en vez de un alert podemos poner otro console.log, y también podemos poner un número, por ejemplo, no hace falta que sean letras, pero bueno, primero vamos a ver letras. Hacemos un comentario y si lo vemos que acá ya nos sale el mensajito. Bienvenidos a JavaScript. Bueno, hasta ahí lo primordial y lo más importante. Ahora, sigamos. Tenemos las variables. Hoy vamos a ver variables y sí, lo que son los tipos de datos, más que nada eso. Esas dos cosas vamos a ver bien ahora. Ya vimos lo que es JavaScript, ya vimos cómo implementar JavaScript en nuestros proyectos web. Y ahora vamos a ver qué es lo que es una variable. ¿Qué son las variables? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se comen? Las variables existen al día de hoy, actualmente, tres tipos de variables en JavaScript. Anteriormente solamente existía una sola, que es todo lo que ustedes van a ver que se escribe con var. O sea, actualmente es var, let y cons. Anteriormente var era la oficial, era lo que más se usaba. Después hubo una actualización en el lenguaje que fue la que se hizo en el 2015, como comenté en la introducción de la clase, en donde se incorporaron LED y cons. Esta actualización del 2015, a partir de ahora vamos a empezar a llamarlo ECMAScript 6, ¿sí? Es un cambio revolucionario que tuvo el lenguaje, en donde se hicieron muchísimos cambios. Dentro de esos cambios importantes es el ingreso de estas dos tipos de variables, o sea, son variables, de estas variables que son let y cons. Pero anteriormente solamente se manejaba con var.
Bar es un poco más débil en cuanto a tipado y algunas cosas que LED y Cons. Por eso yo siempre recomiendo que ahorren más, ya no se usa bar, usen LED y Cons para definir una variable. Ahora, ¿qué es lo que son las variables? ¿Qué es var, qué es LED y qué es cons? Una variable, imaginemos que es, nosotros tenemos dentro de, es decir, nosotros tenemos una caja en donde nosotros queremos guardar cosas, ¿sí? En esa caja nosotros queremos poner, por ejemplo, por empezar, la caja va a estar vacía, ¿cierto? O sea, y en esa caja nosotros queremos guardar cosas, y en esas cosas podemos hacer un zapato, ¿sí? Ahora, esa caja es una caja que tiene zapatos. Después, si yo voy a esa caja, le saco el zapato y le pongo, qué sé yo, un cepillo de dientes. Ahora es una caja con cepillo de dientes, ya no es más una caja con zapatos. Ya ha cambiado el contenido que yo le había colocado anteriormente. Y vemos cómo el contenido de esa caja fue variando, ¿sí? Por eso es que estos se llaman variables, porque pueden cambiar el contenido que ellos tienen, ¿sí? Que esto tiene. A ver, vamos a ver si le podemos poner, vamos a hacerlo con código, para que se entienda mejor. Por ejemplo, ¿cómo definimos nosotros una variable? ¿Cómo definimos una caja? Vamos a usarlo de la forma más antigua, para que se entienda. Var es la forma que yo puedo inicializar o llamar a una variable. Var de variable. Ahora, var va a ser mi caja, que mi caja va a ser una caja. Mi variable se llama caja. ¿Qué es lo que va a tener? Yo el contenido de la caja se lo voy a dar con un igual. Y le digo que mi caja va a tener zapatos. ¿Sí? Entonces, si yo ahora tengo una caja con zapatos, si yo quiero saber qué es lo que tiene mi caja, lo puedo saber a través de una bar dentro de un console.log. Dentro de la consola yo puedo ver qué tiene mi caja. Entonces yo ahora voy a hacer console.log y le voy a poner, voy a llamar a mi caja. Quiero saber qué trae. Entonces, si yo ahora voy acá, navegador, abro acá y me dice que mi caja tiene zapatos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable acá? La variable es caja. La variable es caja y el contenido de mi variable, en la cual yo la inicialice, es zapato. Porque mi caja puede estar sin tener nada. La caja puede ser una caja vacía. Y me va a decir que undefined, que está indefinida. El contenido de mi caja, el contenido de mi variable está indefinido. Se la puedo llamar así, indefinida. No puede, no tiene nada. Bien, ya vamos a ver qué es lo que es indefinido y por qué me aparece eso. Bien, ahora si yo en mi caja, primero le llamo zapatos, ¿cierto? Y después me arrepiento y digo que mi caja se va a tener y va a tener, o sea, va a cambiar su contenido, le saco el zapato y le pongo un cepillo de dientes. Un cepillo. Y si yo me voy a fijar, y si acá en este momento yo hago otro console y le digo caja de vuelta, vamos, ¿qué hice? Que al principio se llamaba caja, se llamaba zapato, o sea, hasta acá se llama zapato. Si yo esto lo comento, vemos que mi caja ya no se llama más zapato, sino se llama cepillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contenido que yo le puse, que anteriormente se llamaba zapato, o sea, el contenido que yo le puse un zapato y después lo saqué y le puse cepillo. Entonces, lo último que yo tengo, que es lo que es un cepillo. Entonces acá me sale que es un cepillo.
Y, perdón, por acá no se escribe cepillo, sí. Cepillo se escribe por gilets también. Eh, bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, continúa. Esto es lo que es una variable. A mis variables también ustedes van a ver que si yo acá le cambio LED, por el bar le cambio por LED y vemos acá el contenido, vamos, vemos que no pasa nada, si está, ¿no? Cepillo ahí. Lo que sí, con LED no les va a dejar hacer este intercambio. Y ¿por qué? Porque con LED no podemos declarar dos veces la misma variable. Con var sí. Bueno, y ese fue uno de los cambios que hizo el lenguaje. Y esa es la diferencia que hay entre var y LED, por ejemplo. Que con var ustedes vieron que sí me dejó declarar dos veces la misma variable, pero con LED no. Dice, no se puede volver a declarar la variable con ámbito de bloque caja. O sea, yo no lo puedo declarar dos veces, pero sí la puedo modificar. Si yo saco el LED de acá, vemos que sí funciona, ya no me tira más el error, porque no la estoy volviendo a declarar, sino solamente le estoy diciendo cambiar el contenido. ¿Sí? Yo ya la declaré con LED, se declara una sola vez y se vuelve a reutilizar las veces que ustedes quieran. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo const? Yo le pongo const, me va a decir, no, usted no puede cambiar el contenido de esto. ¿Por qué? Porque es una constante. Las constantes son eso, van a tener un valor constante durante todo nuestro código. Entonces, ¿qué pasa? No se puede cambiar. Si yo estoy acá, estoy diciendo que esta es una variable, que es una constante, que va a tener siempre zapatos, después no le puedo decir que va a tener cepillo, porque vos me estás diciendo, o sea, ¿qué es lo que me dice JavaScript? Vos me estás diciendo que acá va a tener siempre zapatos. Entonces no vengas que me va a poner cepillo porque no te voy a dejar. Entonces, así. Por eso dice, me ha traducido dentro, como diciendo, ya asignaste, no se puede reasignar el valor de una constante. Por eso no tan solo que no me lo deja volver a declarar, sino que directamente no me deja cambiarle el contenido. Siempre con const. Con LED no me deja volver a declarar, porque si yo digo LED acá, me va a decir que no, pero sí me deja reasignarle el valor, cambiarle. Pero y con var, ustedes vean que acá sí me lo dejo. Ah, claro. Ahí está. Con bar, ustedes vean que no tiene drama. Bar es buena onda, no está ese problema por nada. Pero justamente ese es el problema. Que no te haga ruido, no te llame la atención, no te rete, porque estás haciendo dos veces lo mismo, estás declarando dos veces lo mismo, hace que sea tu código a un nivel mucho más amplio y más robusto, haga que no sea tan seguro, ¿sí? Entonces, por eso que ya no se usa bar tampoco, porque es muy inseguro. Bueno, espero que se haya entendido un poco la explicación. Vamos a seguir. Bueno, acá tienen un poquito más detallado que lo que es bar, que lo que es LED, que lo que es const. Después, dentro de esto también tenemos algo que se llama ámbito de una variable, el ámbito global, el ámbito local, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? No quiero ser, que sea muy engorrosa la clase de hoy.
Y vamos a ver, bueno, acá también tienen el ejemplo cuando usar cada uno. En realidad usan siempre el Eticon bar, ya no se usa. Tipos de datos. Vamos a verlo así rapidito en 10 minutos, menos quizás. Tipo de datos. Tenés el tipo de dato numérico, que vimos desde la primaria, desde el jardín, ¿sí? Tenemos el tipo de datos enteros, eh, decimales y negativos, ¿sí? Eso veremos porque se lo conocemos y se asignan de la misma forma. Fíjense, lo único que voy a llamar acá, que hacer un paréntesis, que si yo quiero llamar a un número, no lo llamo con las comillas, sino que solamente lo pongo así solito, ¿sí? Ya no uso las comillas para llamar eh, un número, ¿sí? Ahora, si yo hago lo mismo, número, vamos a ver que sale el día acá, ¿sí? Bueno, es el único paréntesis que voy a hacer, que cuando quiero llamar a, a un número, no le pongo entre comillas, sino que lo llamo así solito. Bien, después tenemos este tipo número, después tenemos el tipo texto, que pueden ser palabras, caracteres o cadenas de texto. Tenemos nuestro palabra, esto todo lo que sean string, los strings son tipo de datos de letras, ¿sí? Todo lo que sean letras, palabras y cadena de texto, todo lo que es texto siempre con comillas. No sé, manzana. Y si yo llamo acá palabra, tenemos que me sale manzana, porque lo estoy llamando por consola, ¿no? Por eso sale manzana. Bien, si quiero poner varias palabras acá, eh, puedo poner banana, banana. Ahora, ¿qué pasa si yo después hay algo que son métodos para concatenar diferentes palabras? Por ejemplo, si yo quiero poner acá nombre, yo voy a poner Mabel, eso, Mabel, y yo quiero hacer acá una oración con esto, si lo quiero imprimir por consola, tendría que poner eh, mi nombre es toma nombre. Si acá vemos en la consola me dice mi nombre es Mabel. ¿Por qué? Porque estoy llamando acá a, a la variable. Mi nombre es Mabel. Entonces, estoy concatenando esta variable. Y si acá, por ejemplo, quiero decir Pedro, se va a cambiar mi nombre es Pedro. Y así, las veces que yo cambio el nombre de la variable, va a tomar. Y no estoy escribiendo el nombre acá, sino que el nombre lo estoy cambiando desde la variable. Cambio el nombre de la variable, cambia acá en el texto. Eh, por ejemplo,
Bueno, yo creo que con eso más o menos ya. Si por ejemplo yo tengo acá el nombre, edad 30, y lo quiero escribir por consola, a esta variable lo llamaría así. Edad es acá, la variable edad. Entonces va a salir el mensaje, mi edad es 30. Y si cambio el valor de edad por 25, también me va a salir acá. Mi edad es 25. ¿Qué otra cosa vamos a ver hoy? Los números, letras. Después tenemos los booleanos. Booleanos son los que son verdaderos o falsos. En este caso los valores serían true o false. True para verdadero, false para falso. Si, por ejemplo, acá, ¿cómo podría decir? Puedo preguntar, por ejemplo, el chef, vamos civil. Vamos a poner este caso. Vamos a poner soltero. True o falso. Si está soltero es verdadero, si está casado es falso. Entonces, si ponemos true, acá me sale, no lo imprimí. Realmente que acá no va a salir si está soltero, está casado, sino que me va a devolver el mismo valor. Pero hacer un ejemplo de cómo se lo utilizaría. Si le pongo true, va a aparecer true. Y si le pongo false, me va a decir que es falso. En que no me devuelve soltero. Después vamos a ver con los if, por ejemplo, cuando hagamos ya condicionales, ya vamos a ver todo esto cómo se utiliza de otra manera. Bien. Los null quiere decir que no tiene nada, que no tiene un valor asignado. Por ejemplo, el apellido, acá vimos que teníamos el nombre, pero no tenemos el apellido. Vamos a decir no. Y si yo lo imprimo por consola, también tendría que salir acá. Null directamente. ¿Cuál es la diferencia entre null y undefined? Que null quiere decir que no tiene nada, que es nulo, que no tiene, ni siquiera está asignado. El otro es como que está creado, existe la variable, pero no tiene un valor asignado. ¿Sí? Son parecidos, pero no son lo mismo. Este, por ejemplo, dice no tiene un valor asignado y el undefined significa que no tiene un valor definido. Bien, después tenemos los objetos, que esto es un poquito más complejo, y los arreglos, que también son un poquito más complejos, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Yo creo que la unidad que sigue recién lo vamos a estar viendo. Pero más o menos esto lo pueden ir viendo. Por ejemplo, si yo tengo acá, como ejemplo, eh, esto es un objeto persona. ¿Qué es lo que va a tener la persona? Pues tiene un nombre, separado por punto y por dos puntos,
y se va a llamar Juan. Ponemos la coma, el apellido y podemos decir de la mano. Edad 30. Así, está enojado mucho lo que acá. Soltero. Ay, sí. Hijos. ¿Tiene hijos o no? Entonces acá ya tenemos un objeto que es el objeto persona que tiene nombre, apellido, edad, si es soltero o no, y si tiene hijos o no tiene hijos. Como bien, esto soporta diferentes tipos de datos. eh, Esto tendría que ser string. Acá, así, así. Soporta diferentes tipos de datos que son los de texto, los numéricos y los booleanos. ¿Sí? Bien. Eh, y si yo, por ejemplo, acá lo le llamo a persona, a ver qué acá me devuelve esto, que es un objeto, y si yo veo que salen varias cosas, me salen unos datos, y si yo pongo acá en esta flechita, se despliega y me sale lo mismo que yo había escrito anteriormente, el apellido, nombre, apellido, edad, hijo, soltero, ¿sí? Bien, esos son objetos. Después tenemos los arreglos, que es un array o arreglo. Son como matrices. Em, Algo parecido a esto, vamos a poner arreglo de frutas, por ejemplo. Los objetos, anteriormente vimos que se comienzan y se terminan con llaves. Los arreglos se comienzan y se terminan con corchetes, ¿sí? Muy importante eso, con corchetes. Y acá en el arreglo de manzanas puedo poner, en el arreglo de frutas puedo poner manzana, eh, pomelo, podemos poner eh, mandarina. Ah, ¿te gusta Mabel? No te escucho, no se escucha nada. Bueno, eh, vamos a poner que le gusta el kiwi. Eh, sí, no te escucho nada. A ver, te juro que... Pero bueno, la idea. Entonces, esto es un arreglo. un- Bien. Sí, no sé, yo recién te estaba escuchando, Mabel, ahora ya no se escucha nada. Sí, puede ser. Pero bueno, la idea. Bueno, em, esto es un arreglo o un array de frutas. Y si yo que lo llamo por consola y le digo que quiero ver qué es lo que trae las frutas, vamos acá. Y vemos que me devuelve algo parecido a lo anterior, pero diferente. Eso es parecido. Me sale entre corchetes y me sale que tengo un arreglo de 4 posiciones y que me dice que en la posición 0, presten mucha atención a esto. Los arreglos no cuentan
sea, normalmente nosotros qué diríamos, la manzana tiene la posición 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, en programación hay cosas que son diferentes. Acá comienzan desde el 0. Nosotros no estamos acostumbrados, pero en realidad se cuenta así. Manzana tiene la posición 0, pomelo la posición 1, mandarina la posición número 2 y kiwi la posición número 3. Por eso es que cuando nosotros vemos acá, le sale 0, 1, 2, 3. El tamaño o la longitud es de 4. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. Y si yo quiero, por ejemplo, solamente traer lo que tiene el 2, por ejemplo, la mandarina, ¿cómo haría? Lo que vamos a hacer es, en el console log, vamos a poner el corchete y vamos a poner la posición en la que yo quiero llamar. Y si yo contamos 0, 1 y 2, que quiero mandarina, y ahora si veo el console log, me va a salir mandarina solo. No me va a traer todo, sino me va a decir mandarina. Si yo quiero llamar al kiwi, voy a poner el 3. Digamos que me trae kiwi. Si yo pongo 0, la posición 0, me tendría que traer manzana. Bueno, en el objeto por ahí es un poco más complejo, pero ya no se usa esto, sino que en el objeto vamos a poner el punto, pero solo a modo de demostración, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo vayan sabiendo. Si yo pongo más persona, punto, bueno, acá ya hizo el estudio y me ayuda un montón. Punto nombre, por ejemplo, vemos que acá me dice Juan. Vamos a hacer todos estos consultas. No hacía molestando. Entonces, vemos que acá yo estoy llamando, bueno, el Marcelo también lo puedo comentar por ahora. Estoy llamando a nombre, porque quiero solamente traer el nombre. Me dice Juan. ¿Ve? Si yo te dejo, si esto no lo pongo así, pongo persona, me trae el objeto completo con todos los datos. ¿Ve? Pero si yo pongo punto y apellido, por ejemplo, me trae el trabajo. Yo pongo soltero, falso. Sí. Podemos ir llamando a cada una em, de estas propiedades que tiene. Esto es propiedad valor. Esto, por ejemplo, para que sea más visual, es una key, que es una clave, y lo que tenemos del otro lado siempre va a ser el valor. ¿Sí? Cada clave valor se separa con una coma. Así funciona los objetos del JavaScript. Y bueno, y lo que son arreglos, pueden ser arreglos de frutas, que son solamente string, pero acá también podemos traer números, podemos traer objetos dentro de un arreglo, arreglos dentro de un objeto. Por ejemplo, acá le podrían poner frutas. Hago este ejemplo y ya terminamos la clase. Frutas y lo puedo traer este arreglo completo, así como está. Vamos a comentar. Por ejemplo, si yo tengo, para que vean que tengo un arreglo dentro de este objeto. Y acá vemos que el valor que trae todo esto, me trae el apellido, el nombre, la edad, bueno, esto
key de clave de valor. Y también me trae este arreglo de fruta, porque dentro del objeto podemos poner diferentes tipos de datos, ¿sí? Key value, que sería lo mismo que clave valor. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Creo que fue bastante. Entiendo que igual este archivito, me comprometo desde ya a pasárselos así como está, para que ustedes lo puedan ver y comparar con lo que vimos en la clase y lo puedan ir haciendo ustedes. Creo que no me faltó nada de la guía. Como ven, JavaScript es bastante diferente a lo que veremos viendo. Y bueno, trae otras reglas de juego. Pero es hermoso. Una vez que ustedes lo empiezan a manejar, lo empiezan a entender, van a ver que van a hacer millones de cosas. Pueden hacer juegos, pueden hacer páginas web, pueden hacer servidores, pueden hacer aplicaciones móviles, pueden hacer un montón de cosas aprendiendo el mismo lenguaje. Así que bueno, métele pila y de mi parte, el mayor apoyo y bueno, cualquier cosa ya saben, siempre les mando un mensajito o pregunten en el grupo. Bueno, para los chicos que no están conectados, recuerden que tienen hasta la semana que viene para hacer el curso, trabajo, el trabajo práctico de Flexbox, que lo tienen que entregar hasta la semana que viene, y también tienen que hacer el examen de Flexbox, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a ver un poquito más de JavaScript. Creo que nos toca, si no me mal recuerdo, creo que son las expresiones de JavaScript. Y bueno, eso no va por ahora. Y bueno, hasta la semana que viene. Qué bueno, Mabel, contento por eso también.